Más de 200 opositores fueron liberados el jueves por Nicaragua. Un tribunal de Managua confirmó la excarcelación de 222 personas, quienes fueron privadas de sus derechos políticos y deportadas el mismo día hacia Estados Unidos. El Parlamento informó más tarde que los liberados serán privados de la nacionalidad. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua. La noticia había sido anunciada poco antes por familiares y opositores exiliados, quienes indicaron que entre ellos figuraba la excomandante sandinista Dora María Telles, pero no el obispo Rolando Álvarez ni otros sacerdotes. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, elogió la medida y dijo que podría abrir el camino para más diálogo con el presidente Daniel Ortega. Agregó que es un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país. Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados. Ante esta noticia del día tenemos con nosotros a Aníbal Toruño, director de Radio Darío, vicepresidente de la Cámara de Radiodifusores de Nicaragua. Gracias por estar con nosotros, Aníbal. Oscar, muchas gracias por tenernos. Y tenemos a Jonathan Duarte también, activista nicaragüense, ex jefe de la campaña presidencial de Félix Maradiaga, que fue puesto en libertad en el día de hoy. Gracias a Dios. Deportado. Sí. Así es. Aníbal, ¿a qué se atribuye esta sorpresiva decisión de la dictadura Ortega Murillo? Yo pienso de que los que se subieron al avión y los que se quedaron en Nicaragua han luchado dignamente y convirtieron en una trinchera de lucha la cárcel. Trabajaron juntos con sus familiares y los ciudadanos nicaragüenses para que finalmente pudieran estar en libertad. La presión, indudablemente, las condiciones económicas y la aproximación de Estados Unidos finalmente pudieron dar una salida, y yo diría que digna, porque ellos han luchado desde la cárcel, injustamente enjuiciados. Y me parece también, Oscar, un paso importante y positivo para la oposición, para poder abrir un nuevo frente y poder llenar un vacío, indudablemente, que teníamos con una oposición un tanto débil en el exterior. Ahí estamos viendo imágenes. Jonathan, vamos a ver la foto. Ahí vemos a Cristiana Chamorro, muy emocionada. Estas imágenes realmente impactantes a la llegada a Washington de estas figuras tan conocidas como Pedro Joaquín Chamorro, Cristiana Chamorro, también el señor Holman, que es el gerente del diario La Prensa. Jonathan Duarte, tu opinión sobre esto. El arzobispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, se negó a tomar el avión. Así es, Monseñor Álvarez decidió quedarse en su país y mandó un mensaje que él pagaría la condena para que todos fueran libres. ¿Qué has hablado con Félix Maradiaga en la tarde de hoy? Sí, pude hablar con él 2 veces hoy. ¿Qué te dijo? Bueno, está reconectándose con su familia, está fuerte de espíritu, está listo para continuar luchando, está pidiendo por la unidad de las fuerzas opositoras para poder enfrentar a esta bestia, porque la lucha sigue, apenas estamos comenzando. El gobierno de los Estados Unidos, Joe Biden, negó que haya negociaciones con Ortega y Murillo. Realmente, aunque no haya conversaciones oficiales, pero sí hubo una participación de Estados Unidos en la liberación de estos presos, ¿o no? Lo dijo el secretario de Estado, Blinken, que había, producto de la diplomacia y la concertación, se había podido lograr la salida de los presos políticos, pero también habló que había un camino disponible para continuar un diálogo con la dictadura de Daniel Ortega. Entre las personas que han sido puestas en libertad está Dora María Telles, la comandante 2. Sí, ahí está. Ella, tuve la oportunidad de ver fotos y realmente era conmovedor. Yo soy admirador de la valentía de Dora María.
en su lucha contra el régimen. ¿Por qué el odio contra el diario La Prensa, donde Rosario Murillo fue secretaria de Pedro Joaquín Chamorro padre, ese mártir de la democracia, de la libertad nicaragüense? Daniel Ortega y los Rosario Murillo, desde que llegaron al poder en el 2007, encomendaron como uno de los pilares principales controlar la libertad de expresión y los medios de comunicación independientes. La prensa, con más de 100 años de historia, significa un símbolo inmenso dentro de Nicaragua. Ellos, en el proceso de apagar todo lo que era radiodifusión, canales de televisión y periódicos, uno de sus objetivos principales era cancelar la prensa. Y a pesar de que todos deberían de pensar de que ella fue secretaria del doctor Pedro Joaquín Chamorro, pero yo creo que lo traen en el ADN, el odio y la aversión hacia la libertad de prensa y la democracia. Ahora bien, esto que acabamos de escuchar de uno de los jueces, inhabilitación perpetua, eso no está en la Constitución de Nicaragua. No. Porque no existe ni la pena de muerte ni existe la cadena perpetua. Entonces, la inhabilitación perpetua es un disparate que acaban de implementar. Totalmente. Igual el despojo de la ciudadanía. Un poco después de que se presentaron los jueces, la Asamblea presentó un proyecto de ley diciendo de que cualquier persona que fuera condenado por menoscabo a la soberanía del país o traición a la patria, quedaban despojados de su ciudadanía. O sea, ellos determinan quién es nicaragüense y quién no es nicaragüense, olvidando el jus soli y el jus sanguinis. Es correcto. Que está en la Declaración de las Naciones Unidas, ¿no? Así es. Y aparte de eso, según la Constitución de Nicaragua, para que eso sea vigente, tiene que pasar por una segunda asamblea, lo cual no ha pasado, y no puede ser retroactivo. Entonces, es un papel mojado realmente. La situación en Nicaragua, ¿cuál es en este momento? Sabemos que hay una dictadura, sabemos que hay graves problemas económicos, pero ¿qué es lo que busca Ortega para perpetuarse en el poder? Su permanencia, el control del país, tiene el ejército, tiene la policía, tiene básicamente un apagón informativo total y completo dentro del país, nada se mueve. Es más, yo diría que es una cárcel relativa también Nicaragua entera. Es decir, no solamente los presos políticos estaban en cárceles, los ciudadanos nicaragüenses estamos presos dentro de Nicaragua. Es tan grande el control que tiene Daniel Ortega, su dictadura es mortal, es férrea. Conociendo un poquito la historia de Nicaragua, me refiero a mí, no a ustedes, que la conocen en profundidad, ¿cuál es la única salida que queda? ¿Volver a rearmar a parte del pueblo y volvemos a la época de la contra? Yo sigo que es un proceso de pesos y contrapesos y de esfuerzos dentro de Nicaragua, en la resistencia, fuera de Nicaragua, y que creo que en las circunstancias que tenemos en este mundo ahora moderno, la única oportunidad que yo veo es presionar a Ortega con más demandas, con más sanciones, y el diálogo tendría que ser una salida, un diálogo transparente que nos permita tener elecciones libres y transparentes. El magnicidio que ha estado presente en la historia de Nicaragua y de tantos países latinoamericanos se descarta, como aquel famoso Rigoberto López Pérez con Tacho Somoza. ¿Pudiera repetirse en el caso de Daniel Ortega y de Rosario Murillo? Bueno, todo es posible, pero yo apuesto a una salida pacífica, una transición pacífica, lo menos traumático posible para el pueblo. Gracias por venir esta noche. Estaremos dándole seguimiento al importante tema de Nicaragua. Oscar, muchas gracias. Gracias. Al regresar, un enviado del Papa a Cuba pidió ante Díaz-Canel la liberación de los manifestantes del 11 de julio. ¿Se repetirán las deportaciones aplicadas a los 75 de la Primavera Negra? Ahora veamos las imágenes del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante el Pleno del Parlamento Europeo en el día de hoy en Bruselas, donde fue recibido como un héroe. La cumbre europea iba a estar centrada en la migración y la economía, pero la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha acaparado toda la atención. Esta foto de familia ya era una clara señal del inquebrantable apoyo europeo a Kiev. Pero Zelensky necesita cada vez más concreción en materia de sanciones y también de armamento. Я просто не маю права повертатись додому без результатів.
Це залежить і від партнерів, і від мене особисто. Для мене дуже важливо всі проведені перемовини, щоб вони закінчувалися результатом. Con su presencia, el presidente ucraniano ha intentado impulsar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluya las industrias de misiles y la nuclear. La Unión Europea ha respondido prometiendo más prohibiciones a la importación, así como sanciones contra la